Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, yo le he traído a Gabriel Albiach de la Torre de Montaigne, donde he estado este verano, y estábamos comentando Germán Terz, Pedro J, bienvenidos, un año más. Allí hace una década, cuando me dieron el premio Montaigne, y me doy cuenta de que experimentó usted pues la misma emoción, que llega además precisamente no por lo que hay, sino por lo que no hay. Exactamente. Es decir, el que la biblioteca del mayor pensador, del escritor humanista, que de alguna manera, junto con Shakespeare, son los que configuran en el mundo literario la identidad del género humano, el concepto de persona, y Cervantes. El concepto de persona, Cervantes, contemporáneo de ellos, el hecho de que la biblioteca de Montaigne esté vacía, Sí, señor. que tengas que imaginar o tratar de reconstruir por la documentación los libros que... Porque además Montaigne era un escritor de libros. Ya sabía yo que mi viaje a la Torre de Montaigne iba a ser el de Pedro J. Bueno, claro. Las cosas cambian, pero no las fundamentales. Bueno, te prometo, Federico, que en lo último que pensaba yo hablar esta mañana era de Montaigne. Es igual. Pero claro, pues te he traído una gorra de la Torre de Montaigne. Hombre, y me ha traído usted una foto de la casa de Etienne de la Boétie, que es maravillosa en Sarlat, uno de mis santos mayores. La Canéda, que es un pueblo maravilloso, además no medieval, que hay muchos en Francia, sino ya renacentista, con unas casas del 16, que esos no hay muchos. Que lo estábamos comentando antes a micrófono cerrado, es que Etienne de la Boétie escribe uno de los textos absolutamente fundantes del pensamiento moderno, el discurso de la servidumbre voluntaria. Vigente en estos momentos. Absolutamente. O sea, de eso sí que deberían traducirlo al catalán. Absolutamente, como muy bien descubre Simone Weil en el año 1937, que es la primera que dice, oigan, que para hacer una teoría de los totalitarismos la pieza clave es la Boétie. A los 16 años, Montaigne da dos fechas de redacción que nos hacen dudar entre los 16 y los 18 años. Es un genio, es un genio que Inmediatamente murió jovencísimo. Es un milagro. Es un milagro, es un verdadero milagro, pero como pasa, o sea, Cervantes estudiar 3 años. Pero si no hace falta más. Cuando alguien tiene talento y le enseñan lo fundamental, luego ya con su talento lo desarrolla. Que en el caso de estos dos hay un elemento adicional que es la enseñanza. Ese Montaigne que aprende latín y griego antes de aprender francés, antes de hablar en francés, ha estado obligado por su padre a hablar con su tutor en latín y griego, porque el tutor no hablaba una palabra de francés. Bueno, en fin, vamos a lo grave, a lo que está pasando. A la servidumbre voluntaria y luego a la servidumbre de la gleba y luego a don Prudencio Galvana, el mansazo burriciego de la Moncloa, que ha recuperado a un talento que yo echaba en falta, el joven Arenas. Todos los años hay una novedad renovándose sin o parar. muriendo, así que a renovarse. De recuperarlo es difícil, porque el alguna vez no joven estuvo. Arenas, cuando murió la Boétie, desde luego el joven Arenas ya estaba en política, eso sí, estaba perdiendo elecciones, que es lo que ha hecho siempre. Pero ha dicho que el partido debe confiar en la firmeza tranquila y la tranquila firmeza de Rajoy. Es más, que no es que el partido debe confiar, sino que Mariano puede confiar en el partido. Y el partido agradecido ovacionó a ambos. Esto este fin de semana. Bueno, en la prensa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, Rosana, pues en la prensa digital, Mariano Rajoy, también en la de papel, y su serenidad, ¿no? Puede ser el protagonista un día más. En Libertad Digital, editorial dedicado a esta cuestión, con una pregunta que traslado a la mesa. ¿Verdaderamente estamos preparados como nación, como sociedad y como Estado para responder al formidable desafío que está planteando el separatismo catalán? ¿Se ha preparado a la sociedad y a las instituciones para una amenaza harto real e inminente? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, se ha preparado para no actuar.
que hoy se plantea el editorialista de Libertad Digital, por cierto, con un artículo de Pablo Planas contando perfectamente y al detalle todo lo que va a suceder esta semana y en donde los Mossos van a ser agentes activos de la protección del referéndum. Por supuesto, la policía, después del fracaso monumental de la masacre de las Ramblas, pues están para lo que están, para hoy decorar. El Español, segunda entrega de esa encuesta que publicaban ayer, el 55% de los catalanes apoya que se celebre el referéndum ilegal del 1 de octubre. El mismo porcentaje de catalanes cree que la consulta se va a celebrar. Entre el conjunto de españoles, solo un 15,4% la apoya, pero un 34% cree que se celebrará. También editorial al respecto, el Estado ante el 1 de octubre, más vale tarde que nunca. Hablan de esa aplicación del 155, requiere un trámite en el Senado que puede retrasar la respuesta e incluso poner en evidencia la soledad del Gobierno, dice el editorialista, ya que Rajoy, insiste, ha perdido un tiempo precioso para recabar consenso político sobre Rajoy. Hay que decir que esa es una de las herramientas. Está la Ley de Seguridad Nacional y está el Código Penal. El Código Penal, pero hay 27 artículos. Lo que pasa, Federico, es que el Código Penal puede servir para castigar las conductas patentemente delictivas que se están desarrollando. Supuesto. Pero no puede servir para impedir que el 1 de octubre haya urnas en Cataluña. Bueno, durante tantos años eso de que no puede, como no se ha aprobado, si todos los que han delinquido hubieran sido castigados, no habríamos llegado a esta situación. Es que esta es la cuestión. O sea, quienes durante muchos años han calificado de alarmista el discurso que a veces se ha planteado en este programa y muy especialmente algunas de las cosas que tú has dicho sobre cuál era la secuencia de acontecimientos, sobre cómo estaba fraguando un golpe de Estado, sobre cómo la independencia de Cataluña no es una entelequia, sino es un plan en avanzado estado de gestación. A lo mejor tendrán que frotarse los ojos y destaponarse los oídos en el día de hoy, porque estamos a menos de 4 semanas, estamos a 3 semanas y 6 días de que eso se haga realidad. Y la situación a la que hemos llegado hace que cualquier cosa que vaya a suceder ya de aquí al 1 de octubre sea un auténtico desastre, porque el referéndum se podría haber evitado en un planteamiento de largo alcance, combinando las medidas penales con las medidas políticas, con las iniciativas legislativas. Esto posiblemente hubiera requerido pincel fino, unir la zanahoria al palo. Pero, bueno, ya hablaremos luego de la zanahoria. Bien, Federico. O sea, quiero decir, yo creo que si desde hace años si hubieran hecho las cosas que se tenían que haber hecho o que se podían haber hecho, no hubiéramos llegado a esta situación. Yo decía ayer que la única duda es si lo del 1 de octubre va a ser un Anschluss a la inversa, es decir, la independencia de Cataluña con una apariencia de voluntariedad, o si va a ser un putsch de la cervecería, es decir, un golpe de Estado abortado que, como la historia nos enseñó, también engendró una serie de males, porque si tú aplicas el por la impunidad del señor de la cervecería, que al año y pico de estar en Lancer ya está en la calle. A ver, Germán, yo voy a terminar. Tanto si tú, es decir, aquí hay dos posibilidades. Si Rajoy no hace nada o se limita, como dicen hoy algunos medios, especialmente La Vanguardia, a actuar contra los individuos, es decir, contra Puigdemont o Junqueras, bueno, pues entonces el 1 de octubre se va a celebrar, porque el puesto de Puigdemont, si el Tribunal Constitucional lo suspende, lo ocupa a cualquiera. La única manera de evitar que haya urnas es o aplicar a toda máquina el 155, que yo creo que ya llegaríamos tarde, es decir, que los trámites parlamentarios que implica permitirían que
grupos parlamentarios como los socialistas hicieran filibusterismo, y no va a quedar más remedio entonces que aplicar la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional, que no está concebida para esto. Sí, pero nada está concebido. Bien, ¿qué pasó el 23F? Federico, pues hubo un gobierno provisional en el Palace que no estaba en la ley. Federico, la Ley de Seguridad Nacional se puede aplicar, y eso significa que se puede poner todas las autoridades de Cataluña bajo las órdenes de la delegación del gobierno, incluidos los Mossos, pero eso es para una emergencia. Evidente. Probablemente la única manera sea aplicar luego a posteriori el 155 Evidente. Y suspender la autonomía de Cataluña. Pero también eso será por un tiempo, porque tú no puedes tener... porque aquí hay una realidad. Yo te digo, nosotros hemos muchas veces criticado, por ser juez y parte, los sondeos del CEO, del centro del CIS catalán. Pero de una manera absolutamente independiente hemos encargado a Sociométrica que haga una encuesta en Cataluña. Puede tener un margen de error como todas las encuestas, pero que al menos la mitad de los catalanes en este momento se declaran independientes. Eso es consecuencia de todo lo que ha pasado. Claro, bueno, a ver, Germán. Pero esa es una realidad. Bien, es consecuencia de que en estos 5 años, durante 30 años, pero desde luego en estos últimos 5 años, no desde que nada. Comienza el golpe de Estado, comienza y se empieza a invertir en el golpe de Estado, y realmente se pone en marcha y se televisa el golpe de Estado, no ha habido nadie que haya dejado claro que estamos ante un inmenso malentendido. El malentendido es que se les ha dicho a los catalanes, se les ha dicho que hay un golpe de Estado posible gratis. Sí, Es decir, que no pasa nada por romper España. Ni siquiera se va el Barça de la Liga. Que no va a pasar nada, que todo esto se va a producir sin ningún tipo de traumas, problemas o repercusiones negativas para cada uno de ellos. Y entonces, como se ha permitido por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Gobierno de Madrid, se ha permitido que toda esa inmensa maquinaria, bombardeando continuamente, mañana, tarde, noche, continuamente bombardeando a la población, diciéndoles que vamos para adelante, nos va estupendo, vamos a estar muchísimo mejor, vamos a ser europeos, todos los problemas van a desaparecer, todos los problemas van a desaparecer y no vamos a tener ningún inconveniente, todo simplemente porque tú te apuntes al proyecto separatista. Pues hombre, es que y no había ninguna voz que lo desmintiera, ni que les replicara. Bien, la gran cuestión ahora, hay que romper, perdón un momento. Es que el por qué hemos llegado hasta aquí, estamos todos de acuerdo, ¿eh? Termino, hay que romper de una vez por todas este malentendido. El proceso tiene un coste altísimo para todos y desde luego va a tener un coste altísimo para quienes están implicados en ello. Bueno, vamos a ver, porque de momento el coste altísimo está siendo para todos los españoles, excepto para los separatistas, que les va muy bien. Pero eso tiene que invertir. Este verano, Fernando Palmero citaba tu libro Alá en París. Es decir, yo he visto pocos casos, lo digo hoy en la columna del Mundo, pocos, no conozco ninguno, de humillación colectiva de todo un país como el que padeció España este verano en la manifestación del Paseo de Gracia. O sea, una manifestación que en teoría, se le permitió al rey en teoría contra el terrorismo islámico se transformó en una manifestación contra España y de islamofilia. Pero alguien tenía duda de que eso iba a suceder. Pero hay un precedente, don Federico, no es el primer caso. Es exactamente lo que sucedió el 11 de marzo, cuando el atentado, que supuso un auténtico golpe de Estado, que rompió la continuidad política de este país y del cual estamos heredando las consecuencias. Lo sucedido en Barcelona a mí no me asombró en absoluto, lo había visto suceder en Madrid en 2004, no es ninguna novedad. Y hay una cuestión... con un añadido, en la cobardía patológica que reina en esa ciudad, lo políticamente correcto y cuidadito con salirte, que es cuando el asesinato de Ernest Lluch y la chica de la SER lo convierte en una especie de imprecación al gobierno de Aznar. Claro. Bueno, fíjese que lo alarmante en esto y en la repetición del mismo mecanismo, y que es lo que a mí me alarma verdaderamente, es esa especie de pulsión suicida que existe en nuestro país, que es así. Sí. No hay un solo país europeo en el cual un ataque islamista
no haya producido una reacción ciudadana de defensa de la nación, de identificación con la nación y de lucha frente al adversario. Indicaba don Pedro con toda razón, las legislaciones de excepción que existen aparte de la ley que citaba usted, pues se puede perfectamente declarar el estado de excepción, que está perfectamente regulado por la ley. Pero digo, no existe un solo país en Europa en el que las legislaciones de excepción se consideran un acto antidemocrático. Son transitorias, pero vamos a ver con la transitoriedad. En Francia llevan 2 años en estado de emergencia. El estado de emergencia es mucho más duro que el estado de excepción. El estado de emergencia es el paso previo al estado de guerra. En el momento en que se declaró el estado de emergencia, yo estaba en París, no solo no hubo la menor reacción ciudadana en contra, sino que, recuerda usted, todo el Parlamento y Senado se reúnen en Versalles precisamente para respaldar la acción presidencial, que entre otras cosas supone, uno, en el momento del atentado de Charlie Hebdo, una declaración de guerra, y en segundo lugar, en el momento del atentado del Bataclan, supone no una declaración de guerra, sino a las 4 horas la comparecencia del presidente para decir, me dicen ustedes si íbamos a responder, les digo, no, estamos respondiendo, en este momento estábamos bombardeando Raqqa. Oiga, coger la aviación y bombardear Raqqa no era una broma, ¿eh? Pero bueno, déjame decir una cosa. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a cómo lo plantea la prensa. Porque dentro de ese momento de cobardía patológica en el que se ha instalado la sociedad catalana, que es un caso de terror inducido en el que disfrutan, y algunos se disfrutan. Yo no he visto nunca, jamás, a ninguna policía del mundo que tras fracasar en la prevención de una masacre se condecore. Y encima, cuando se va sabiendo, como hemos sabiendo todo, que ha sido metedura de pata tras metedura de pata, error tras error, que han matado a todos los islamistas sin ninguna necesidad de matar a todos, para no enterarse de lo que nos vamos enterando. Era tal la semejanza con los de Lavapiés, los del Ripollès, y dice, vamos a ver, aquí es que parece que están acabando con los testigos de la incompetencia. Eso te voy a decir, pero que no es la sociedad catalana, es la sociedad española la que toda, está tragando, toda. No, y solo iba a decir una cosa. Si alguien cree que esto, como muchos españoles quieren, después del espectáculo de agosto, muchísimos más, que esto se arregla con la independencia de Cataluña, están muy equivocados. La independencia de Cataluña supone un proceso de disgregación de España que incluye, por supuesto, la liquidación de la Constitución, en lo que ya está trabajando Coleta Borroca con Roures y Junqueras, y sobre todo la anexión de Baleares, de la Comunidad Valenciana y de parte de Aragón. Si alguien cree que eso, y por supuesto de Navarra y de Navarra, no estamos hablando de la independencia de Cataluña, estamos hablando de la destrucción de España. Exactamente. Es decir, Pedro, cuando hemos llegado a este estilo de perfección, de que en una frase lo has dicho todo, es un momento de una pausa. Bueno, pues, es que esa es la clave. Es que es así. No es la independencia de Cataluña, que muchos estarían felices. Bueno, tú lo has dicho muchas veces, que se vayan y bueno, tal. Que se vayan, que no se van, que se van a ir. No he dicho que se vayan a la cárcel. Bueno, has visto que ni siquiera se quieren ir del Parlamento. Pedro lo dice pero si no se van de la Liga. Pedro lo dice todo en una frase y Colacel reúne en un mismo sobre todos los componentes necesarios para que nuestra piel luzca joven y fresca, ¿no? No un como trapero, al día. que da pena. No, antioxidantes, 5 gramos de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Colacel. Bueno, una pausa y volvemos a ver por dónde va la prensa, porque ha habido una pelea entre ABC y El País de lo más entretenida este fin de semana. Me parecía ver a las niñas asesinas tirándose esas cosas que se tiran los ninjas, esos cuchillos así con forma de, no sé, esas cosas redondas. Las estrellas. Las estrellas esas diabólicas. Digo, bueno, qué estrellazo le acaban de dar, le han dado Cospedal, le ha dado a... ¿Sabes cómo llama Cospedal a Soraya? O sea, que más que llamarla, la mide. Son muy malas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo. Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre.
Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida. Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado. El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Estás escuchando Es Radio. Hola, buenos días. Verás, quería contratar un seguro de esos de mi hija va a seguir estudiando aunque me pase algo el día de mañana. Porque, oye, toquemos madera, pero nunca se sabe. De vida, un seguro de vida. Eso. Contrata tu seguro de vida Aegon por 8,90 € al mes llamando al 900-177-177 o en aegon.es. Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, siguen saliendo datos que muestran la absoluta inseguridad en la que vive Cataluña gracias a la mejor policía de la galaxia. ¿Qué digo de la galaxia? Del pensamiento que tuvo el supremo hacedor cuando le dio la bolita para que rodara. El Big Bang era el Big Trapero. Bueno, pues el Big Trapero es Big Chapuza y, por supuesto, todo lo que vamos sabiendo, empezando por lo de la jueza de Alcanar, que es la madre del Cordero. No, es que eso es inaudito, ¿eh? Que la jueza te diga la víspera de una masacre, oiga, no esto parece una base terrorista. No exageres, señoría. Claro. Es que además lo ves, el chuleta de la Barceloneta. No exageres, señoría. ¿Qué quiere usted? ¿Que llamemos a la Guardia Civil? Hombre, vamos, a mosquita, moscovita. Es que es así. Pues hoy a veces le dedica su portada a esta cuestión. La policía rastrea Europa para localizar al formador de la célula que atentó en Cataluña. Como venimos contando desde primera hora, Federico, bueno, pues los nuevos datos se centran en otro cabecilla y no el imán de Ripoll el que habría instruido a la célula instalada en Barcelona y que actuó en Barcelona y en Cambrils. OK Diario nos cuenta que los perros de los Mossos de Escuadra habían aprendido en el Ministerio de Defensa a detectar el explosivo del ISIS 2 meses antes del atentado, pero no los llevaron. Y que los Mossos se negaron a llevar, bueno, no llevaron a los perros para que... Porque si activas un protocolo antiterrorista, más tarde o más temprano tienes que recurrir a la Guardia Civil. Y luego, hablan también en el diario El Mundo, lo hace Ángeles Escrivá, sobre la posibilidad de que la célula de Barcelona fuese un comando itinerante del ISIS. Dice que las fuerzas de seguridad creen en varios cerebros que instruyeron en explosivos, es decir, en la línea de lo que comentó también. Yo aquí me abstendría porque va a empezar a salir el chino de un momento a otro. Es que como en el 11M hemos aprendido tanto, cada vez que el CNI empieza a abrigar sospechas y tentaciones, el control de daños que hizo el país este sábado, que era una cosa absolutamente desternillante. Lo citaba todos los errores, excepto el fundamental de la jueza de Alcanar. Claro, porque es el país, es el periódico islamófilo por excelencia. Juan Luis Cebrián es el que invita a Tariq Ramadán a España en su fundación, la Fundación Atman. Es que claro, aquí cada uno viene de donde viene. La referencia a que hayan podido tener formación en Molenbeek, en Bélgica, es perfectamente verosímil. Una de las cosas que me asombró cuando cubrí en Bruselas, los atentados de Bruselas, naturalmente me fui a Molenbeek a pasear por ahí y a hablar con la gente, es la cantidad de árabes que hablaban español en esa zona. Hay muchísima gente venida de Ceuta y Melilla. La comunicación en estos momentos para cualquier hispanohablante en Molenbeek es probablemente de lo más sencillo de toda Bélgica. En La Vanguardia hoy, editorial dedicado al inicio del curso escolar, pero no porque comiencen las clases, sino por la preocupación que ahora mismo tiene la Consejería de Educación por los conflictos que pueden surgir en las aulas. Dice el editorialista
de La Vanguardia, que hay que detectar y desactivar las expresiones de odio que pueden aparecer en forma de prejuicios cuando los alumnos, especialmente a partir de la preadolescencia, confunden el enemigo por razones familiares o sociales. O sea, que los islamistas no confundían el enemigo. No, el enemigo el que temen que confundan es que no se den cuenta de que el enemigo es España, no son los islamistas, naturalmente, hay que tener mucho cuidado con eso, claro. Que... Es que es una cosa inaudita y efectivamente yo creo que hay que subrayarlo una y otra vez. En la manifestación de Barcelona no había ninguna referencia a los autores del atentado, ni una sola. Entonces, en una manifestación contra un acto en el que no ha habido el menor elemento islamofóbico, resulta que las pancartas de lo único que hablan es de islamofobia. La islamofobia que no la ha habido. Perdona, pero si sacaron una profesional del Islam, de una asociación cultural... A regañar. Que casi un poco más, y les echa la culpa a los muertos por infieles. Dice, pero vamos a ver, pero ustedes están muy mal de la cabeza. O sea, el problema es que si ellos les estallara la cabeza, bueno, lo merecerían. El problema es que no les estalla solos, es que estamos rodeados de idiotas de ese nivel y sobre todo que Madrid nadie hace nada. Ahora, en los últimos tiempos, en los últimos días, yo veo una proliferación ya de tentáculos del CNI, de control de daños, de insidias, que diría el gran filósofo galvánico, que ya empiezan a liarla. Que si eran 14 tal, vamos a ver, es que están viendo que la reacción social, la gente está llegando, en España empieza a haber rumores, o sea, empieza a ronronear, ahí hay una especie de sonido de fondo que no se ha articulado, pero que está ahí y que cada vez se nota más, y que después de esta humillación que se ha notado en pleno verano, se ha notado, la gente lo ha vivido. Se ha notado y la gente lo ha vivido, y estas cosas se están viviendo por parte de la sociedad. Lo que pasa es que hay una gran torpeza en la forma en la que las personas que se están ocupando de esto dentro del gobierno lo están gestionando. Se ha mencionado a Soraya Sáenz de Santamaría, hay que añadir el perfil de Jorge Moragas, que es la clave, que es quien está moviendo hilos, medios de comunicación, servicios policiales, etcétera, para intentar presentar los hechos de manera dañina para el separatismo. Yo creo que antes se planteaba el debate de cuál sería el instrumento adecuado, y tú has dicho una cosa clave, Gabriel, que es que, fíjate, además, precisamente la izquierda, que tantas veces dice que el problema es que la Constitución no se aplica, se refiere a sus artículos en materia social. Bueno, pues teníamos y seguimos teniendo un instrumento idóneo, precisamente porque no ha sido desarrollado, pero permite una gran flexibilidad para hacer frente a el órdago de los separatistas, que era el artículo 155, y lo hemos dejado ahí caducar en la nevera como si fuera un yogur pasado de fecha. Aposta. Entonces, en el último momento no va a haber más remedio que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, excepto que Rajoy quiera pasar a la historia, es decir, o irse a su casa. Antes dimite el día 2 de como octubre. Casares Quiroga. Antes se va, o como Portela Valladares. Antes se va que hacer frente a una emergencia. Pero lo que veo es en la portada de su medio más adicto hoy es sencillamente imposible. Es decir, dice Rajoy pretende parar el referéndum a través del Tribunal Constitucional sin tener que recurrir al 155. Pero es que el Tribunal Constitucional no tiene la facultad de decirle a la policía retiren las urnas. Evidente. El Tribunal Constitucional tiene la facultad de suspender a Forcadell, a Puigdemont, a Forn. Que por cierto, vaya chapuza la ley del Tribunal Constitucional. Bien, bueno, digo, yo esta mañana decía, hombre, ya que tiene que hacer de ejecutivo, que le paguen el sueldo de Mariano. Es una completa chapuza y lo señalamos cuando sale. Por eso al Tribunal Constitucional y buena parte de los magistrados se sienten incomodísimos teniendo que actuar
contra cargos electos. Sobre todo porque cargos electos los han elegido a ellos por razones políticas. Eso es decir, o sea, es que ellos tienen una legitimidad de segundo grado. Es decir, a los diputados del Parlamento los ha elegido los ciudadanos, a ellos los han elegido los políticos que han elegido los ciudadanos. Pero bueno, el caso es que a lo más que puede llegar es, vale, se ponen heroicos, suspenden a Puigdemont. Puigdemont, usted ya no es presidente de la Generalitat de Cataluña. Y entonces aparece Turull y si ¿qué, no Tururú, ¿qué tiene? ¿Qué marda? ¿Qué tiene Turull que no tenga Puigdemont? ¿Qué tiene Puigdemont que no tenga Turull? Bueno, a lo mejor te están llamando. Securitas. Lo que va a dar Pedro J. las 46.000. Sí. Bueno, pero, oye, yo creo es el peor dato desde el año 2008. Ahora va a venir ojo, Quintero, que el paro suba en agosto. Sí, eso es. Ahora viene Luis y nos lo cuenta. Aquí, ojo, ahora lo vamos a repasar. Que el paro suba en agosto. Pero antes, sobre todo, la seguridad. Sí, porque muchos españoles están viniendo ya de vacaciones, pero hay otros muchos que continúan de viaje y eso se traduce en millones de hogares vacíos, los ladrones lo saben. El clásico, como diría Mariano, los descuideros. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar en esas casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama ahora al 900-130-900. Securitas Direct 900-130-900. Bueno, hay pocas cosas en España en las que se puede confiar, pero una es el Corte Inglés. Por supuesto, y además la vuelta al cole más fácil que nunca este año. Claro. Un buen chándal para los niños, marca Boomerang. Bien. Pues 9,95. Y luego unas zapatillas Boomerang también con la puntera reforzada y la suela de goma. Sí, porque es que si no, aguanta. En noviembre se acabaron. Efectivamente, en noviembre ya no tienen zapato. Bueno, pues 9,95 la vuelta al cole, más fácil que nunca. Y rápidamente te digo que tenemos tecnoprecios en el Corte Inglés y es hasta un 15% de descuento en frigoríficos, congeladores y una financiación en 24 meses. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a contarles en detalle estos datos laborales que debo decir son sorprendentes porque llevamos una racha ascendente absolutamente espectacular en los últimos años, especialmente buena en los últimos 2 años. Y esto es un pinchazo monumental que espero que no sea síntoma de otra cosa, porque es malo el dato del paro. El de la Seguridad Social es pavoroso. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo. Bueno, lo primero, el tiempo con Repsol. ¿Sí? Vamos a contarles que hoy estamos todavía en un día de verano, aunque en el norte va a llover y en Cataluña, cómo no, van a caer chuzos de punta. Pero en Madrid nos vamos a ir a 30 grados, en Murcia se van a 37 grados, nada comparable con los 47 grados de Montoro, provincia de Córdoba. ¿Cómo lo hubieras pasado ahí? Fantástico. 47 grados, con ese olor a la aceituna que tiene aquella comarca maravillosa, ese pueblo tan bonito en Montoro, en esa colina y cómo pega el sol, qué bien, ¿no? 47 grados. Bueno, pues 37 en Murcia hoy es la máxima y 11 de mínima en Vitoria. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil. Como todos los chicos ahora. Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando, marcándose un Wilet. No pasa nada. Si yo ayer también me marqué uno. ¿Que no sabes qué es marcarse un Wilet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un Wilet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wilet y empieza a ahorrar tiempo y dinero. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, antes de irnos a lo del paro, primero, estrategias de inversión, porque aquí lo que no podemos, tal con la que está cayendo y sobre todo la que va a caer, primero, ¿qué hacemos con nuestro dinero? ¿Esto quién nos puede asesorar, Luis? Pues lo importante es aprender a hacerlo, y para todos aquellos que quieran manejar sus finanzas ellos mismos, tienen ahora una gran oportunidad que desde Libre Mercado, desde Libertad Digital y con el curso de estrategias de inversión pueden hacerlo. Te van a enseñar a tomar decisiones a corto, medio y largo plazo, y van a tener a su disposición todos nuestros oyentes que quieran hacer este curso, el mejor profesorado para tener poder aprender, como digo, todas las técnicas para poder invertir en bolsa. Si eres socio del Club de Libertad Digital, además tienes un descuento adicional de 100 euros, así que hay que aprovechar la oportunidad que te brindamos. El teléfono de contacto es el 91 523 9722, 91 523 9722, o entrando en libremercado.com. Bueno, pues vamos a ver cómo está hoy la bolsa. Bueno, el IBEX 35, Federico, amanece unas décimas en negativo. Casi en este momento se deja el punto porcentual. Está en 10.238 puntos. Apenas Día, Acerinox y Mediaset son los que se mantienen en positivo. Parece que está pasando factura en la bolsa esa amenaza de Pyongyang, esa amenaza de Corea del Norte, y está la gente esperando sobre todo ver cuáles son los próximos pasos que se van a dar en el contexto internacional, guiados un poco por lo que vaya a hacer Estados Unidos, y mucha atención a China también, que es quizá el árbitro más importante en este momento. Y el jugador número 12, sí. Y 1, y 13. O sea, por si tuviéramos pocos problemas, tener en cuenta que con el nuevo alcance de los cohetes norcoreanos, llega a España. Teóricamente ya llegan a España, pues son 10.000 kilómetros de alcance. Dirá como Chovés, como tenemos que ser independientes. Si no somos España, no llegará. Pero antes llegan a Cataluña. No, España, pero si ya no son España, ya no llegará. Pactarán. Se les pide el pasaporte y no pasan. Claro. Lo que tiene la Diana es Guam, que era español. Sí, eso es verdad, claro, ¿ves? El pecado. Bueno, vamos a esos datos del paro y de la seguridad social. A ver, vamos a verlos primero, a darlos y después a tratar de explicarlos. Podemos analizarlos porque a priori los datos no son buenos. El paro sube en este mes de agosto en 46.400 personas. Es el nivel más bajo de parados. Es curioso que sube el número de parados, pero tenemos el nivel más bajo de parados de los últimos 8 años. Estamos en 3.382.324 parados en total. Solo más del doble que la media europea. Claro, es que nos hemos acostumbrado a una situación, en fin. En los últimos 8 años, este mismo mes de agosto, el paro había aumentado, pero no tanto como en esta ocasión. La media está en 44.000 personas de más parados en este mes de agosto. Este año lo superamos en 46.000. Hay que decir que si le quitamos los términos estacionales, los efectos del calendario propios del mes de agosto, donde se termina, digamos, la primera etapa vacacional, y por eso suele ser un mes en el que tradicionalmente baje el empleo y suba el paro estaría en 11.000 personas, y si miramos los términos interanuales... 11.000 más. El incremento, sí, más parados, 11.436 personas más. En el último año, en términos interanuales, el paro habría bajado en 315.172 personas. Este es, digamos, lo que nos indica que la tendencia todavía sigue siendo positiva para el empleo. Si vemos los datos de seguridad social, en este mes de agosto se han perdido casi 180.000 afiliados, 179.485 afiliados. Insisten desde Empleo que por el fin de la temporada estival, esto que estábamos diciendo de que se terminan los contratos... Es que yo, de verdad, que a veces terminamos asumiendo todos la propaganda contra toda la lógica. Es decir, todos sabemos que el mejor mes de las vacaciones en términos de ocupación, en términos de afluencia de turistas, en términos de que está todo lleno, es agosto. Que julio está bien, pero que julio los contratos se hacen en julio. Sí, bueno, algunos contratos se hacen... Sí, pero los contratos que se hacen en julio se rescinden a final de agosto. Es decir... si vamos a ver lo de septiembre, claro, para ver la tendencia. Que con estos datos lo que se augura es un septiembre muy malo. Y que esto se produzca además en el año en el que se han batido todos los récords de llegada de turistas. Eso es lo que a mí me sorprende. Que aquí hay algo que falla. Y ojo, como se haya acabado la tendencia de creación de empleo
en la parte buena del ciclo económico, aviados estamos, porque, como tú dices, 3.400.000 desempleados en paro registrado, que en EPA es mucho más. Eso significa que estamos en el 17 y pico % de tasa de paro, y que, es decir, en el año 2007 teníamos 2 millones de parados. Es decir, que para poder decir que hasta ahí duraron las economías de Aznar, hasta el 2007. Bien. Sí, pero tradicionalmente decías la propaganda. Podemos pensar que es propaganda. Evidentemente, el Gobierno y el Ministerio de Empleo tiene que vender estos datos de forma positiva. Tiene datos para poderlos vender, porque si miramos en términos interanuales, la tendencia de creación de empleo es de más de 500.000, de 600 empleos más creados de agosto del año pasado a agosto de este año. Pero miramos los datos y vemos que en un mes de agosto, el único año en el que en un mes de agosto no creció el desempleo fue en 2013, que no estábamos precisamente bien, y bajó el paro en 13 personas en 2013. O sea, agosto, tradicionalmente, aunque 13, sea mal número, 12 más 1. Exacto. Entonces, no son buenos datos. Ha subido más el desempleo que otros años. Es verdad que habrá que ver cómo evolucionan en septiembre y sobre todo en octubre. El peor dato en afiliación a la Seguridad Social desde 2008. En un mes de agosto. En un mes de agosto. Pero en datos interanuales es de los mejores. Pero datos interanuales ya sabemos que el primer... Si aquí, vamos a ver, la cuestión es, ¿se ha acabado el ciclo de creación de empleo potente que ha caracterizado el año pasado y el primer semestre de este año? Lo veremos en los dos próximos. Lo veremos. Lo vamos a ver en octubre, noviembre. En los dos próximos meses. Yo no esperaba un dato tan malo, sobre todo en afiliación a la Seguridad Social en agosto. Bueno, vamos a verlo, porque es verdad que, como todos, siempre que se ve una tendencia, hay que ver la tendencia completa. Pero yo reconozco que a mí me ha sorprendido, porque una situación coyunturalmente tan excepcional como ha tenido el turismo en España este verano, es difícil que la vuelva a tener, entre otras cosas porque el atentado de Barcelona va a inevitablemente... En Francia perdió el 40% el turismo París, que es el 60% del turismo en Francia, el año pasado. O sea, y por supuesto lo de Barcelona se notará. Y que el triunfalismo de Báñez, de la ministra, el otro día con su aparición sobre la calidad de los efectos del empleo. Pero si yo creo que Báñez es de lo mejor del gobierno, pero el problema es que estructuralmente España está mal construida. Es que no podemos tener entre el 15 y el 25% de paro siempre. O sea, es que solo con Aznar bajamos del 10. Y no hemos vuelto ni siquiera a olfatearlo. Y tened en cuenta que lo que sigue la reestructuración tiene que venir por muchas partes. Mira, en Francia, lo que sigue determinando quizá este reto en este momento, el desafío total, el órdago que tenemos a lo que es a España y a todas las estructuras constitucionales de España, sea la gran ocasión realmente de emprender sería la reestructuración. No podemos general. Ni con el 155 como para hacer una reforma. Lo que sigue determinando la buena coyuntura económica es el mantenimiento de la política del Banco Central Europeo. Sí, que pero con eso... su planteamiento, con su política de quantitative easing, de compra sistemática, pero la deuda... Eso a la larga, eso no puede ser, no es bueno. Es que el 24 hay elecciones en Alemania. El 24 hay elecciones en Alemania. Quiero decir, y salga quien salga. A propósito del comienzo de la tertulia y de la fuerza tranquila y de Javier Arenas, lo que quiero decir es que Mariano Rajoy es un político que ha tenido la buena suerte de que siempre haya habido otro que le haya resuelto los problemas. Es decir, que la buena marcha de la economía española, sin lugar a dudas que habrá influido el que no se hayan cometido errores de gasto público como los de las legislaturas anteriores, pero que básicamente quien ha salvado la economía española, primero del rescate y luego pues de la catástrofe que significa... Ha sido el entorno y los precios y muchas cosas. Tiene nombre y apellido. Se llama ha sido el señor Draghi. Ha sido el señor Draghi desde que pronunció sus famosas 9 o 7 o 11 palabras y luego el mantenimiento. Oye,
que es que el Banco Central... Por eso la prima de riesgo está a 105. Está donde está. Es decir... Pero, digan... Estamos cerrando lo que digo es que tenemos la mejor coyuntura imaginable para crear empleo. Hemos tenido la mejor coyuntura imaginable, pero esa coyuntura se acaba el 24, hay elecciones en Alemania, después viene una reforma profunda en la Unión Europea. Hagamos nosotros en España lo que queramos, en la Unión Europea se van a mover muchísimo las cosas y van a cambiar mucho las cosas. Bueno, yo lo que sí sé es que todavía cuando éramos un país que tenía una política, España pintaba algo en lo que se decidía en Europa. Es más, Aznar consiguió el milagro de que apoyándose en Polonia pintara una barbaridad y consiguió muchísimos fondos para España y además como no se levantaba nunca ni se cansaba, era culo de farro, bueno, pues es que no había manera y al final sacó mucho para España, pero sobre todo España existía. España tenía un sistema de alianzas, era un país occidental, era un país fiable. Ahora no somos nada, no somos ni siquiera basura como en tiempos de Zapatero. En tiempos de Zapatero éramos un peligro. No, es que no somos nada, hemos desaparecido. Macron acaba de anunciar esta semana pasada el primer plan de reforma laboral en Francia. Vamos a ver lo que puede hacer. Pero plan de Macron. Me parece a mí que el Macron nos va a durar. Bueno, pero perdona. En buena parte, la esperanza Macron nos va a durar. En buena parte depende de la situación alemana a la que tú hacías referencia. Lo ha intentado, lo ha planteado. Sarkozy, que era mucho más chulo, ni lo intentó. No, claro. Bueno, pero es que Francia lo necesita. Se achantó con una huelga de taxistas. Pero es que es probablemente lo que le vaya a pasar a Macron. Yo estaba viendo, mientras venía para España, había un debate en la televisión sobre el asunto. Entonces, en el fondo, los franceses saben lo mismo que en España. Es imposible tener la basura de educación que tenemos, no tener ni una sola universidad entre las 200 mejores del mundo y que crezca la productividad. Es imposible exportar si no tienes una economía productiva. Es imposible vivir del cuento. No puede ser. Te puede regalar dinero el Banco Europeo, prestártelo barato, darte dinero porque se lo pidas, etcétera. Pero tenemos una deuda impagable. Un sistema y los franceses, que tienen 5 millones de funcionarios, no puede ser. Y lo saben. Y ya, curiosamente, el discurso estaba entre ya los comunistas, los podemitas, con Belenchón a la cabeza, y una portada de Liberación increíble, el presidente de los ricos. Dice, ¿cómo que de los ricos? ¿Pero tú qué dices, mamarracho? O sea, siguen atascados en el 68. Pero el problema es que los otros, copiando toda la fraseología revolucionaria, decía, la revolución de la eficacia. Y bueno, estos franceses te venderían la mula ciega, o sea, queriendo, dice, no, lo que queremos es, que es verdad, si lo que decían era verdad, pero el primer ministro y sobre todo los aurigas, los moragas, que son bastante más inteligentes que los que tiene Mariano, claro, salían el primer día en televisión repartiéndose unas bofetadas con toda la padilla de trotskistas revenidos que hay, que vienen, que tienen, rodean a Mélenchon y tal, que es la izquierda más arcaica, son ni en Lituania en sus peores momentos. Bueno, pero se pegaban a cada minuto, estaban discutiendo la cuestión de fondo. ¿Puede Francia vivir a este nivel, con este nivel de productividad que tenemos? No puede. Bueno, pues hay que hacer algo para vivir bien, pero sobre todo que esto dure. Estaban peleándose lo acababa de anunciar a las 5, me parece, de la tarde. A las 6 estaban peleándose en las televisiones 3 tíos del gobierno y 3 de la oposición. Bueno, pues Macron es la última esperanza para salvar el núcleo franco-alemán y que la Unión Europea se mantenga, digamos, en su núcleo, pues, con diferentes velocidades, con muchos Francia matices, que se mantenga. Si Francia sale, España tendrá que hacerlo de Francia, porque tenemos, además del problema nacional, tenemos un problema laboral horroroso. Pero como fracase Macron, que al menos, ya digo, lo ha intentado, pues y además lo que intenta es de sentido común, el drama de Federico cuenta atrás es para tremendo. La Unión Europea y para el euro. Exactamente, también, es que el drama es que si fracasa Macron, lo que entra en crisis es la Unión Europea. En estos momentos el eje Berlín-París, que está tratando de recomponerse, es el último tablón de salvación de la Unión Europea. Pero que en este momento existe un desequilibrio entre París y Berlín tan brutal, que es que no se puede mantener. Tendría que recuperar 30 años de reformas no hechas Francia. Vamos a ver lo que pasa. Pero a nosotros eso nos arrastra para bien o para mal. Para mal.
Bueno, vamos a ver una vez en que Bunbury hizo Entre dos tierras, que es como estamos, y además parecía para Zapatero, entre dos tierras estás, y le decía no seas membrillo, parecía una canción para ZP, pero Bunbury ha seguido. Sí, hace 4 años que publicó Palo Santo, su último disco, y ahora Enrique Bunbury anuncia nuevo disco, se llama Expectativas y saldrá a la venta el 20 de octubre. El 8 de septiembre va a adelantar 2 canciones. Durante estos 4 años no ha estado parado, ha editado 2 directos, un disco a medias con Andrés Calamaro, ha repasado su trayectoria con 2 discos y no ha dejado de actuar por América y España. Para todos los fans de Bunbury pueden ver un cortometraje que ha compartido de 12 minutos en el que relata cómo ha sido el proceso de grabación y además se pueden escuchar fragmentos de las nuevas canciones. También confirma las fechas de la gira de presentación, empezando por Santander el 2 de diciembre. Fíjate los de Zaragoza lo que dan de sí. Oiga, ¿sabes qué es la potencia? En la cosa rockera muchísimo. Bueno, la potencia mundial, la única potencia mundial con la que tiene relaciones Cataluña es Zaragoza. Zaragoza es el único socio comercial muy por encima de Francia, de Estados Unidos, de Alemania. Zaragoza. Digo Zaragoza porque es Zaragoza, que dicen ellos, no Zaragoza. Bueno, pues Zaragón, porque 800.000 del millón de 100.000 aragoneses viven en Zaragón y media Soria. Maravillosa también. Tierra vacía. Bueno, exactamente, maravillosa, pero vacía, excepto Zaragoza. Bueno, Zaragoza es el único socio de verdad, el único que compra productos catalanes. El único. De manera que, en cuanto invadan, que invadirán, porque es lo que ya en la guerra lo intentaron, bueno, pues solo faltaría dejar que Zaragoza dejara de comprar para que Cataluña tuviera un futuro esplendoroso, a la sombra de una mezquita. Invadir con Puigdemont. Puigdemont tiene una cara de pierdeguerras. Pues sí, este no es Durruti, que también falló. Vamos a hacer una pausa, Federico. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver, ¿alguna última hora de prensa antes de irnos a los oyentes? La última hora, o vieja, no lo sé, arcaica, porque hay algún personaje que sigue empeñado en estar presente, por ejemplo, Margallo, pero por ejemplo también Moratinos. Moratinos hoy escribe. ¿Pero qué me dices? En el diario La Noche de los Muertos Vivientes. Escribe en El Mundo. El Ejército de los Muertos. Qué conjunción. Y lo hace, él aclara que ha tardado mucho en expresar su opinión después de los atentados de Barcelona y de Cambrils, porque necesitaba un tiempo para pese a la expectación. Pero si era un sicario de Arafat. Bueno, y lo hace, rompe su silencio en las páginas de opinión del diario El Mundo. Todo el mundo lo esperaba, Y lo hace para decir que la alianza de civilizaciones de Zapatero es la solución. ¡Toma narices! Sin duda, la prueba es que desde que se hizo la alianza de civilizaciones no han dejado más que venir bienes a todo el mundo. O sea, todas las masacres islamistas que ha habido en Europa. Lo que ha sido es un inmenso negocio para unos cuantos. Hombre, yo sugeriría completarla con la hipótesis carmena de que hay que empatizar con el Daesh. Mucho. Bueno, pues él habla de la deconstrucción, no de la tortilla, sino de los bárbaros. Dice que hay que impulsar políticas que trabajen para deconstruir el imaginario radical. Ahora Moratinos lea Derrida. Asombroso. A su manera. A mí me lo presentó en Jerusalén Javier Solana. Se cumplían los 500 años de la expulsión de los judíos. El rey cometió el error, el rey Juan Carlos, de ir a Jerusalén. Bien, porque así de Jerusalén, que es un sitio maravilloso. Bien. Y entonces Netanyahu, hijo del historiador Netanyahu, que es uno de los grandes falsificadores de la historia de España y un majadero monumental, el padre, muy integral, llegó a decir que habían sido expulsados 2 millones de judíos. Todo el reino de Aragón, la corona de Aragón, 4, o sea, 3 reinos, los condados catalanes, eran 1 millón. 4,5 millones tenía Castilla y habían expulsado a 2 millones, decía el majadero. Bueno, Netanyahu hizo un discurso ofensivo contra España que permitió Javier Solana, porque había muerto Paco Ordóñez y estaba recién nombrado Solana. Bien. Bueno, lo hubiera permitido en cualquier que como dice Víctor Márquez Reviriego, el estado natural de Javier Solana es el abrazo. Y es un estado natural. Pues entonces me abrazó y entonces me saludó, hombre, Federico, tal. Voy a presentarte a una persona que tiene mucho futuro, que conoce muy bien a Arafat, a la OLP y tal. Y va y me presenta a un señor con un aspecto, pues como recién venido de Agadir, después del terremoto, que era Moratinos.
Yo no conocí en aquella. Pues acertó en lo del futuro. Era un sicario de la OLP, era un empleado del terrorista Arafat. Bueno, Monatinos un apañador, un intermediario, como ZP en Venezuela. Esas cosas tienen futuro. En el cargo y que lo ostenta actualmente Dastis, que por cierto mañana se va a Cuba, La vergüenza de lo de Cuba es para preparar un viaje para los Reyes. Que van los Reyes a Cuba. O para Rajoy. No sé para premiar a la dictadura cubana por lo que está haciendo en Venezuela. O sea, que están hablando de ponerle sanciones a Venezuela y al jefe de la narcomafia venezolana, que son los cubanos, los van a premiar con una visita. Bueno, pues a ver quién se hace esta vez las fotos en el grotesco. no sé qué. Hombre, yo creo que ya Dastis lo que debería es aparecer en la serie Narcos. Se va mañana. Porque como lo de Cuba y Venezuela es Narcos, es la serie Narcos actual, la de verdad. Es que he visto que ayer vi la tercera temporada que aparece un actor español. Lo ha visto Sara Sanz. Bueno, además imitando el acento de Cali, que es relativamente distinto al de Medellín, así como... Pero bueno, los colombianos hablan tan bien, y hasta cuando hablan mal hablan bien. Pero yo creo que el próximo tiene que ser Dastis. Bueno, pues a ver quién que Dastis salga, aunque sea de bulto. La foto del puro, ya no con Fidel, pero con alguien. Ya con la raya blanca, que se hagan la foto con la raya. Cuando está claro que nada que pase en Venezuela pasa sin el permiso de La Habana. Por supuesto. Bueno, ¿por dónde van los oyentes? Bueno, pues queda menos de un mes, se lo estamos contando aquí, para que los golpistas, las autoridades catalanes, finalmente perpetren esa consulta ilegal y nuestros oyentes están perdiendo ya la paciencia. Lo que ya han perdido totalmente es la confianza en Mariano Rajoy. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver, o sea, no puedo creer que la gente no esté contenta con el hiperactivo habitante de la Moncloa, Sara. Además son muy obedientes nuestros oyentes, ya lo sabías en la pasada temporada, pues este año no iba a ser menos. Rajoy pedía este fin de semana, de hecho, la confianza, bueno, pues creen nuestros oyentes que precisamente él no está legitimado para pedirla. Estamos preparados para un gobierno que nos mienta, un gobierno podrido que esconda su mal olor detrás de las flores y el brillo de las medallitas que les coloca a esos serios que se juegan la vida todos los días, pero a la hora de la verdad se mueren otros. El gobierno no va a hacer nada contra el golpe de Estado separatista catalán, porque el PP, al igual que el resto de los partidos políticos, están con el mismo objetivo del cambio de la Constitución. Nos están poniendo en riesgo al resto de España y ahí el gobierno tendría que intervenir, porque no hay derecho a que ellos entren por ahí y luego campen por el resto de España. Si solamente fuera contra ellos, a mí, mira, pues que con su pan se lo coman. Esto de Cataluña no tiene ninguna solución, ninguna. El gobierno central no sabe qué hacer, aunque supiera qué hacer no lo haría porque tiene miedo. A mí me gustaría que se hablase de las consecuencias económicas de la posible independencia de Cataluña y se tomasen en cuenta empresas del calibre de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, la popular SEAT. ¿Qué iba a pasar con una secesión de Cataluña con la popular SEAT? Y a los españoles que vivimos aquí en Barcelona, que sigue siendo España, vamos, es que no podemos ni abrir la boca. Y tenemos un montón de dudas que nadie las aclara. Desde aquí solo son amenazas y desde el gobierno nos ignoran completamente. Por ejemplo, si abro el buzón y me encuentro una carta que me citan para una mesa electoral, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde reclamo? No, esta es una pregunta básica y fundamental. Hay una cosa que decía antes un oyente, y es que no actuar por miedo, pero vamos a ver, que ya en estos momentos hasta un error habría sido menos peligroso que el no hacer nada. Es decir, has dejado que se pudra de tal manera la situación que ya ahora, decía antes Pedro J, que todo lo que hagan será malo, pero si no hacen será peor. Y yo creo, vamos, me gustaría equivocarme, porque hasta un error sería mejor que no hacer nada. Yo estoy convencido de que don Prudencio Galvana no va a hacer nada. O sea, pero nada es
nada. O sea, va a celebrarse el referéndum y va a decir que el Constitucional va a anular sus efectos, que no tiene validez jurídica. Y se va a quedar tan fresco. Hay mucha gente que piensa que va a ser una repetición del 9N, que van a mirar para otro lado y van a decir, no ha sido un referéndum, ha sido una broma. Pues eso sería lo peor de todo lo que puede pasar. Espero que no sea. Espero que no sea. Son los huevos de Fray Ruperto. Sí, señor. De que hablábamos antes del verano. Es decir, que uno pueda decir que se celebró y el otro pueda decir que no se celebró. Exacto. El problema es que ellos ya se han comprometido a que si se celebra habrá una declaración unilateral de independencia. Tiene razón Puigdemont. El Estado está llegando tarde a todo. Entre otras cosas porque él no debería seguir siendo presidente de la Generalitat si el Estado hubiera actuado consecuentemente en su momento. Claro. Ahora nos encontramos con que más de un tercio de los españoles, incluida una porción significativa de los votantes de los partidos constitucionalistas, están convencidos de que el referéndum se va a celebrar. Ese es el nivel de credibilidad que tienen las afirmaciones rotundas que una y otra vez viene haciendo Mariano Rajoy. El problema es que Rajoy tendría que dimitir el día 2 de octubre, no os riáis. Rajoy tendría que dimitir el 2 de octubre si el referéndum se celebrara. ¿De qué año estamos hablando, Pedro? ¿De qué año estamos hablando? Ya dice que se encuentra en plena forma, difunta. Entonces, yo veo que no van a tener, que no tienen más remedio que hacer algo, y yo creo que más vale tarde que nunca. Esa es la tesis. Esa es la tesis de nuestro rugido del león de hoy. Yo creo que no va a hacer nada por dos razones. Primero, porque ya no lo ha hecho. Segundo, porque el apoyo de la oposición es a no hacer nada. Para mí ha sido una gran decepción el comportamiento de Ciudadanos este verano. Ha tenido ocasión, siendo un partido además catalán, español, de Cataluña, de decir, oiga, la ley la tiene que aplicar porque tenemos que defender a los nuestros, que no son solo los funcionarios, porque antes del verano Inés Arrimadas es que no se le caía de la boca, hay que defender a los funcionarios. Por encima de los funcionarios están los ciudadanos, que votan o no votan, lo que nos decía esta oyente. Y a mí me mandan los mismos corregidos y aumentados, con un ventajismo ridículo. Y el pánico, cuando la manifestación, el pánico a llevarle la contraria al orden vigente, a lo políticamente correcto. Pero bueno, entonces, ¿para qué? Es que se haya podido llegar a ese punto. A mí me sorprendió muchísimo que cuando hubo la última comparecencia de Puigdemont o de los promotores de la ley de desconexión, y dijeron, si gana el sí, habrá declaración unilateral de independencia. Si gana el no, entonces convocaremos nuevas elecciones autonómicas. Y salió Inés Arrimada diciendo, ya están aterrizando en la realidad, ya están hablando de elecciones. Es absurdo. Quiero decir, hay una única cosa que es imposible que suceda, que es que se celebre ese referéndum y gane el no. Claro. Es decir, entre otras cosas, o sea, es decir, eso es imposible. No va. O sea, porque la gente no va. Hasta ISET ha dicho que por supuesto no van a participar. Perdona, el no se va a dividir entre los que seguirán la actitud pasmarótica, estaférmica de sus dirigentes y no irán, y los que, viendo que el referéndum ya no hay quien lo pare, dirán, pues yo voy a intentar que esto no salga. No creo, perdona. No, perdona. Esa percepción. Perdona, se va a producir. Perdona, lo suficiente, y yo estoy adelantando acontecimientos de validez. No. Mañana responderá el sondeo del Español a esa pregunta. Pero es de sentido común. Fíjate, bastaría. De sentido común es que la gente no participe en una farra. Pero que se vive en un régimen de terror, que es la sociedad de la manifestación de gracia. Bastaría que el 10% de los que votarían no acudiera a votar. Da igual, aunque acuda el 90 o el 100. No, ya, pero si el problema... Lo que quiero decir no es el referéndum. Sí, y lo que quiero decir es que eso sería un gran error, porque acudir legitimará el resultado.
No, perdona. No, vamos a ver. Para ellos, a los que nadie mete en la cárcel. Porque por eso, supuesto que el problema es la impunidad. Yo creo que estamos desplazando el problema. No nos autoengañemos. No, si yo no me autoengaño en absoluto. Si el referéndum se celebra, la apariencia de legitimidad va a ser grande. Tiene usted toda la razón, don Pedro, pero el problema está en la condicional, en el sí. Pero ¿cómo se va a tolerar que se celebre un referéndum ilegal? ¿Cómo se va a tolerar? Escúchame, si se celebra, la participación va a ser superior al 48% de participación que hubo en el referéndum que aprobó el último estatuto. Eso está así. Y esa es la referencia. Y con un 57% de participación van en canoa. Pero es que, don Pedro, yo creo que cometeríamos un grave error planteándonos el problema de quién vaya a participar, no vaya a participar. Una convocatoria ilegal es ilegal, aunque cuente con el respaldo de una parte importante de la población. Si es ilegal, es ilegal. Y matar es delito, pero sucede todos los días. Oye, pero para eso está precisamente la ley y las fuerzas del orden para impedir que se produzca. Bueno, pero si es que esto es... Sobre todo si lo han anunciado, que mañana a las 7 de la mañana voy a matar al vecino del séptimo. Claro. Oiga, pues ahí está la policía para impedirlo. Alguien tiene que ir a la cárcel, eso está claro. Alguien tiene que ir a la cárcel. Dice, hasta que no lo mate yo no puedo hacer nada. Atención, porque ya estamos salvados. Ya ha venido la comandantina, ya viene Soraya en su cadena, en la cadena SER, es decir, la dueña del duopolio, que crea todos los días un régimen de opinión, enemigos de la Constitución a España y a la Constitución, doña Soraya Sáenz de la Guillotina. Pues doña Soraya ha hablado en su cadena favorita, en la SER, la que cercó las sedes del Partido Popular en 2004. Los que dieron el golpe. Los que dieron realmente el golpe. Con el camarada que está ahora en la Sexta y, por supuesto, el gran jefe Cebrián. Bien, pues acaba de darle ya una seguridad absoluta. Esta oyente que nos llamaba decía, vamos a ver, si a mí me mandan una carta diciendo que va a haber una mesa electoral, ¿qué hago? Esta señora puede ser funcionaria. Esta señora seguro que sus datos ya se los han robado, porque el murciélago Montoro está para robar nuestros bolsillos, pero no para asegurar nuestra privacidad. Es más, la publica. Bueno, pues acaba de hablar Soraya Sáenz de Santa María y ahora sí que ya la tranquilidad va a reinar en España. Ya las cosas están claras. Oigamos al querube. Como comprenderá, frente a unos señores que se saltan la legalidad, uno tiene la obligación de restablecerla y no le quepa ninguna duda que se va a restablecer. Eso sí, cuando estos señores, a 2 días de que estén en un pleno dispuestos a saltarse las leyes y los derechos de los ciudadanos, yo lo que no le voy a contar es al señor Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Es más bien que la estrategia quede en, digamos, a buen recaudo. Bueno, ya es que habla igual que la consellera de Educación de Cataluña. Ya no sabe ni hablar. Dice, nacer en Valladolid y no hablar español es un delito. Que quede a buen recaudo. Pero no se sabe si a buen recaudo no sabe lo que tiene que quedar son las urnas, no sabe ni lo que tiene que quedar es el Parlamento. Es el tono, don Pedro, de hablar de igual a igual, como si estuvieses hablando con un igual. Pero es que lo están consiguiendo, que es que nadie no sabe puede expresarse en castellano. No puede ser. Sí, es verdad. Hablan de igual a igual, todos analfabetos funcionales. Que ya no se le entienda a nadie. Oye, esta señora es de Valladolid y ha dicho... Por favor, repetid el corte. No, perdona, si te digo la frase textual, dice, es más bien que la estrategia quede, digamos, a buen recaudo. Se supone que debe mantener en secreto más bien, sus planes. Más bien que la estrategia quede, digamos, a buen recaudo. Pero mantener algo en secreto no es mantenerlo a buen recaudo. Mantener algo a ella buen no recaudo sabe lo que dice. Es mantener algo protegido. Exactamente. De manera que nadie... Por ejemplo, el sueldo del marido en Telefónica, protegido. Eso está a buen recaudo. Eso está a buen recaudo. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver, Aegon, Daniel, porque aquí el señor de Montaigne está muy preocupado. Preocupadísimo. Bueno, vamos a ver. A ver, Aegon, porque estos días, Federico, cuando nos cruzamos a lo mejor con una situación inesperada, solemos decir toquemos madera como si eso sirviera de algo cuando no sirve absolutamente de nada. Tenemos que estar prevenidos ante cualquier situación que pueda ocurrir y para ello tenemos que contratar un seguro de vida Aegon, que ahora lo podemos hacer por tan solo 8,90 euros al mes, un precio muy asequible, y lo hacemos llamando al teléfono 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés... En el Corte Inglés, Tecnoprecios, antes te decía, 15% de descuento en frigoríficos y congeladores, lo financias en 24 meses, pero hay más, mira, portátil... Para tener a buen recaudo los alimentos, el pescado congelado. El pescado y todo esto, está muy bien. Para tener a buen recaudo los datos, pues un portátil HP con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro, tarjeta gráfica, 499 euros es el precio, seguro gratis y lo financias en 12 meses. Tecnoprecios. Bueno, a ver, Juan Pablo Polvorinos, después de escuchar a la luminosa vicepresidenta, que tiene a buen recaudo su cerebro, no vaya a estropeársele, ¿hay alguna novedad en el ámbito psicosociopolítico? Bueno, lo que vienen diciendo los independentistas en este inicio de semana, Federico, tan importante porque el miércoles, si se hacen buenos los tiempos y lo que nos dijeron la semana pasada se cumple finalmente, el día si ellos sí lo 6, cumplen, el que no cumple miércoles se va a aprobar la ley del referéndum en el Parlamento catalán. Ojo a lo que diga en Comú Podem, porque dijo que si se le aceptan algunas enmiendas, ellos están dispuestos incluso a aprobarlo, a apoyarlo, perdón. De manera que vamos a ver qué sucede. Mañana 5... El miércoles 6 y el 7 se reúne el Tribunal Constitucional, de manera que tienen bastante trabajo porque en el momento en que lo suspendan, en el momento en el que lo acepten a trámite, o sea, el recurso del Gobierno, eso queda suspendido. Entonces, ¿qué es lo que dice el independentismo? ¿Cuál es la estrategia? Se está preguntando todo el mundo del independentismo en estos días. Bueno, Oriol Junqueras dice que hay caminos democráticos, legales, y que van a utilizar alguno de ellos. Y dice, le han preguntado, dice, señor Junqueras, ¿cuáles exactamente? Dice, se van a usar algunos criterios similares a los que se han utilizado en cualquier referéndum. Dice que el de la Constitución, el del ingreso de España en la OTAN o la aprobación de los estatutos autonómicos. Y ya lo ha dejado ahí, porque todo es una cosa neblinosa y tal. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona. Oye, qué culminación, qué cumbre del talento occidental, esos dos profesores reunidos, Junqueras y Pablo Iglesias, en casa del sacamantecas de Qatar. De ese hombre que en casa de Roures, el sacamantecas de Qatar, es que este es de Qatar, se vive de Qatar. Sí, al día siguiente de no estaba ese día. No estaba, no, ha tomado Roures, al día siguiente de acusar al jefe del Estado y al presidente del Gobierno de hacer negocios con los Emiratos. Sí, y de traer las armas. 6 cuchillos de los chinos, 100 bombonas de butano, acetona de la farmacia y, ojo, una furgoneta robada, ¿eh? Pero según anunciaban las relaciones diplomáticas entre Irán y Qatar, el señor Pablo Iglesias se hacía la foto con el embajador de Qatar en Barcelona. Por supuesto. Y además ha publicado Libertad Digital que la Generalidad tiene una oficina, una oficina fija para negocios con Arabia Saudí directamente. Pero la obediencia a Teherán por parte de Pablo Iglesias es conmovedora. Hombre, es que cobra. Y viene cobrando de eso. Sabe bastante el Kichi y los acuerdos que tiene con Navantia en Cádiz. Pero, por ejemplo, Ada Colau ha hablado esta mañana también del referéndum. Dice, si no queremos que se crispen más las cosas, le dice al Gobierno. Dice, Mariano Rajoy lo que debería hacer es permitir el referéndum, que no lo judicialice. Y el 2 de octubre debería hacer también una propuesta para intentar seducir al independentismo. Intentar seducir, ha dicho. Pero qué manía con lo de seducir, enamorar. Pero qué manía. O sea, que uno se enamora de Hacienda cuando cumple la ley. No, yo me acuerdo de toda la familia de Montoro. Seducir significa idiotizar, a ver si nos entendemos. Ya. Sí, porque el amor es como decía Ortega, es una forma de estupidez afortunadamente transitoria. Y al margen de esto, que son las 10 de la mañana, al margen de esto, muy pendientes esta mañana de las ejecutivas de los 4 partidos que se reúnen, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, a ver qué es lo que cuentan, a ver qué es lo que dicen. Podemos tendrá que dar detalles sobre la marcha de Echenique, que es... Dominga, que deja Aragón. ¿Qué jotas cantará aquí? Regresará a algún sitio. Y el asunto que genera preocupación y además ha afectado a las bolsas de Asia en el cierre esta mañana, que es lo de Corea del Norte, el lanzamiento, no es el lanzamiento, es la introducción
en un pozo de una bomba de hidrógeno que la verdad es que ha generado una enorme tensión que se suma a la que ya existe por allí. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días, Federico. Vamos a ver, en la Crónica Rosa hay muchísimo material. Bueno, qué verano, qué fascinante este verano, es verdad. Yo no he podido dejar de prestar atención a la Crónica Rosa porque cada día cambia todo. Así que ahora en la próxima hora vamos a repasar los temas principales, empezando por Hola, Federico, y por esa portada con Isabel Pantoja con el bañador azul en el yate. ¿Cuánto le han pagado? Luego me lo contáis. Pues hay comunicado diciendo que de pagado y posado absolutamente nada. Eso dice la cantante y su hijo Kiko. ¿A qué ha sido en Qatar? Están buscando al topo, a ver quién ha filtrado la información de dónde estaba y en qué momento estaba, pero bueno, vamos a tener que hablar de este tema. Hablaremos de su hija Chabelita, que va a ser empresaria de la moda. Federico ya va a tener un trabajo estable, que va a poner una tienda en Ibiza, moda ibicenca. Campanario, Georgina Rodríguez, que ya sí que vemos tripazo absoluto, ahí hay un bebé. ¿Qué es eso de que no está bien con la suegra? Es la prensa portuguesa que malmete. Yo creo que en el fondo ella, si es española, ha sabido muy bien llevarse con una española sabe que la suegra es lo primero que hay que ganarse. Y además, definitivamente, que por mucho que trabajes no te la ganarás nunca del todo. Alba y Feliciano son también noticia y hablaremos de Terelu, que ha confesado que está triste, que se levanta todas las mañanas llorando. Eso es una depresión. Hoy hace una entrevista en Interview vestida, todo hay que decirlo, no tiene nada que ver con su última aparición en la revista. Pues la verdad es que me decepciona. Dice que si cambia físicamente. Digo, porque vamos a ver, si tú lees Interview y empiezas a seguir la gente vestida... Completamente de acuerdo, efectivamente. No vamos a ningún lado. Vamos. Bueno, a la Crónica. Es La Mañana de Federico. Es radio.